si estoy enfocando bien el tema, creo que hay dos corrientes que se refieren al neoliberalismo. Por un lado, confunden muchos que no han leído nada de liberalismo con los postulados de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad. Confunden a Rousseau con la tradición de los escoceses o de la Revolución Gloriosa o de la Revolución Norteamericana. Los principios en los que están basadas ambas revoluciones son completamente diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, también se entiende por neoliberalismo simplemente una posición económica que no hace hincapié en la moral. El liberalismo es un sistema político que se basa en el reconocimiento de los derechos individuales, el reconocimiento del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Para que vos tengas derecho a tu vida tenés que tener derecho a sustentarla, y para sustentarla tenés que crear riqueza. El derecho de propiedad se justifica a partir del proceso de creación de riqueza. Vivimos en países donde la gente cree que la riqueza está fija, como en la Edad Media, y que el varón feudal le tenías que rogar que te mejorara la redistribución de la cosecha, que no se quedara con todo para vos poder sobrevivir o mejorar tu calidad de vida. Entonces, por eso se pensaba y se hacía hincapié en la redistribución más justa de la riqueza. El derecho de propiedad estaba sujeto a la voluntad del señor feudal. En la medida en que aparece la revolución industrial y aparecen las ciudades y aparece el derecho de propiedad, simplemente se expande un sistema que justamente se basa en eso, en el respeto a la vida. El mejoramiento de la especie humana en los últimos 200 o 300 años en calidad de vida, cantidad de años que vive, el mejoramiento en las condiciones de vida ha sido extraordinario, y eso simplemente se basa en el respeto de dichos postulados. Confundir eso con lo que dicen hoy en día los que acusan al neoliberalismo de grandes males, simplemente lo que toman es sistemas pseudo-liberales donde no se respeta el derecho de propiedad, intervencionistas, con sistemas impositivos abusivos, con moneda, crédito y bancos manejados desde instituciones estatales, y con abusos en materia de regulaciones, donde se prohíbe el comercio exterior o donde se lo regula, o donde la mayor parte de las actividades están sujetas a la voluntad de los burócratas. Se toman esos como ejemplos de neoliberalismo. Entonces dice, bueno, acá en realidad lo que se necesita es más intervención del gobierno para solucionar problemas. En realidad no se comprende qué es el liberalismo, no se comprende su funcionamiento, y sencillamente se toman los males de sistemas intervencionistas para acusar al liberalismo de dichos males. Todo el análisis está mal. Liberalismo y neoliberalismo, lamentablemente, no son términos como en matemáticas, sino que son dos palabras tremendamente ambiguas. La principal ambigüedad, a mi juicio, arranca de que muchos pensadores han considerado posible sostener la libertad en materia política y cancelarla en materia económica. Esto bajo el argumento de que en etapas llamadas capitalismo, que es otro término pariente de estos, que en la época del capitalismo se privilegiaba la libertad económica en contra de la libertad política. Podríamos cifrar esto, supongamos, entre el siglo XVIII hasta la guerra de 1914. Entonces, es muy difícil definir liberalismo y neoliberalismo cuando en las bases mismas ya hay una división en donde diría algo como esto: hábleme del liberalismo económico o del neoliberalismo económico, y usted, por otra parte, hábleme del liberalismo político o el neoliberalismo económico. Esta división que yo le estoy señalando está en plena vigencia. En este momento los mejores pensadores políticos sociales argentinos son liberales en lo político y en cambio son autócratas en lo económico, sobre pretexto de que hay que defender la igualdad. Entonces pareciera que hay una contradicción entre liberalismo y neoliberalismo e igualdad. Fíjense que se me hace difícil hacer una exposición acabada de esto para que el que está viendo esta audición comprenda los matices que tiene el asunto. Vamos por partes. Yo creo que el liberalismo, tomado en sus orígenes, que se puede descifrar del siglo XVI, XVII en adelante, fue una corriente, gran corriente
en favor de la libertad, en contra de los sistemas absolutistas, opresivos, mercantilistas existentes por la fecha. Ahora, no se crea que esta lucha por la libertad fue una cuestión semanal, hebdomadaria, duró siglos. Aún en el año 1689, cuando se lleva la Revolución Gloriosa en Inglaterra, entonces, eso estaba mezclado en la lucha religiosa, la lucha política, la lucha económica. Cuando Adam Smith escribe en 1776 La riqueza de las naciones, la gente suele pensar de que Adam Smith estaba defendiendo una política del gobierno. Era al contrario. Adam Smith estaba tratando de imponer la idea liberal en lo económico y en lo político en una Inglaterra que era bastante absolutista y opresiva, es decir, dominada por el criterio aún mercantilista. Pero de cualquier forma, yo diría, el liberalismo cobra su pleno esplendor a partir de los años 1850. En los años 1850 ocurren varios fenómenos en el mundo. Hay una especie de preglobalización a través del Imperio Británico y la emergencia de América del Norte como un gran mercado libre, es decir, una América del Norte en donde al pie de la Estatua de la Libertad figura una leyenda puesta después que dicen: pobres del mundo, venid a mí. Es decir, era la tierra de esperanza. Entonces, sobre la base norteamericana se genera el auténtico liberalismo, un liberalismo político y económico. Hágase cargo de que estamos hablando de una sociedad que todavía tenía incrustada la esclavitud. Todavía no se había iniciado ni terminado la guerra civil para acabar con la esclavitud. Así que esto viene con aguas turbias. Pero en definitiva, lo que podemos llamar el gran liberalismo político y económico emerge en los Estados Unidos de Norteamérica gracias a un factor que en el resto del mundo era desconsiderado: la enorme cantidad de tierras libres. Es decir, esta campaña hacia el oeste, la llamada campaña hacia el oeste, cada camada de migrantes que llegaba tomaba lonja de tierra nueva, la ley del homestead que vio San Mierto en Norteamérica en los 1840, pone en evidencia que había nacido ahí un modo de vivir absolutamente desconocido en Europa. En Europa se hablaba mucho del liberalismo político, poco del liberalismo económico. Es decir, el liberalismo político era la idea de acabar con las monarquías, establecer la república, etcétera, etcétera, y dar un gran papel al ciudadano político. Pero no se pensaba en el ciudadano económico. En Norteamérica, de hecho, se manifiesta en los 1850 en adelante esta justaposición del liberalismo político y liberalismo económico. En Europa no sucede esto. Yo siempre digo que cuando Carlos Marx levanta su cabeza de observador y observa una Europa absolutista, clerical, terrateniente, dominada por los señores, y ciertamente que no podía ni visualizar siquiera, ni imaginarse cómo era una sociedad de tierras libres como estaba ocurriendo en Norteamérica. Las cosas no fueron tan sencillas tampoco en Norteamérica. Entonces hubo corrientes de pensamiento político que descubrieron que Norteamérica se iba a apartar de su rumbo, como de hecho se apartó, en el momento que se acabara la tierra libre en esa campaña hacia el oeste. Esto ocurrió exactamente en los años 1890, 1900, con la famosa campaña del oro, del descubrimiento de las últimas tierras, ocupación de las tierras norteamericanas. Entonces ahí se plantea una contradicción fenomenal en Norteamérica. Si van a dar lugar a ese hermanado liberalismo político y económico, o va a tomar un camino retorcido. Tomó un camino retorcido. Es decir, en el año 1913 se crea el Banco Central Norteamericano, el Federal Reserve Bank, y se crean también los primeros impuestos internos en Norteamérica. El impuesto ahora que es base de toda esta crisis que estamos viendo actualmente. Entonces, a partir de este momento, hay en Norteamérica un gran enfrentamiento político entre lo que yo llamaría los auténticos liberales, que son liberales políticos y económicos, donde tengo muchos nombres para citar, pero el que más se destaca es el de Henry George, que intentó ser candidato a intendente en las elecciones norteamericanas de los 1890 aproximadamente, y fue derrotado por el caucus, fue derrotado por los caudillos, ganando Teodoro Roosevelt, el que luego iba a ser presidente de Estados Unidos. Luego de esto George fallece
por el esfuerzo de la campaña inclusive, y esta corriente permanece vigente, pero se la deglute la guerra de 1914, donde el principio nacionalista opaca el principio de defensa social. Lo más es, ¿por qué cito a Giorgio? Porque parejamente, mientras George realmente cruzaba todas las fronteras, fue conocido por Sun Yat-sen, el maestro de Mao Zedong y el maestro de Chiang Kai-shek en el Oriente. Fue conocido por Rivadavia en nuestro país, en el año Rivadavia, qué error estoy diciendo, por Roque Sáenz Peña, cuando dicta la ley del voto universal y obligatorio, es con el pensamiento de George, porque a su vez él propone la eliminación de los impuestos y la recaudación de la renta fundiaria. Entonces la propagación en el mundo de Henry George fue para los 1900 tan importante que se decía que había dos libros universales, la Biblia y el libro Progreso y Miseria de Henry George. Esto generó una conmoción tan grande en la oligarquía terrateniente y capitalista norteamericana que hubo un verdadero complot para reemplazar todos los profesores de tendencia georgista en las universidades norteamericanas. Recuerde usted que las universidades norteamericanas no son exactamente públicas, la mayoría son privadas y sostenidas por consejos de administración. Entonces, el que es dueño del consejo de administración es dueño de la designación de profesores. Entonces, los Morgan, los Carnegie, los Rockefeller, en fin, todo lo que podíamos dar, los Vanderbilt, los grandes terratenientes monopolistas norteamericanos se apropian de los consejos de administración. Y la consigna es que no debe quedar un solo profesor afín a las teorías de George en las cátedras. Al mismo momento, en Gran Bretaña, desplegaba sus conocimientos Marshall, y Marshall tenía un gran encono contra las ideas de George, tenía una idea de carácter europeo. Entonces, frente al liberalismo georgista, vamos a llamarlo así, aunque el nombre es exagerado, empieza a aparecer una corriente de pensamiento económico que dice que los factores de producción no son los que decían los clásicos. Los clásicos, de Adam Smith a George, sostenían que los factores de producción eran tres: el trabajo, el capital y la tierra. Marshall descalifica el de la tierra y dice que los factores de producción son dos: el capital y el trabajo. Y esto cambia totalmente las teorías económicas hasta la fecha. A esta corriente se la llama neoliberal. Es una corriente que ignora la presencia de la tierra y el valor del suelo. El neoliberalismo, la verdad, es que no tengo ni idea de qué es. O sea, se me ocurre que es una palabra que utilizan para denostar al liberalismo, utilizando personas que no son liberales y que tal vez utilizaron el mote liberal en algún momento o no estoy muy seguro, pero por ejemplo se han dicho que algunos liberales estaban en gobiernos militares. Imposible. Un liberal no puede estar en un gobierno militar. De manera que eso a mí me parece que es no lo entiendo muy bien, no puedo responder mucho a eso. Sí les puedo decir que el liberalismo es algo que continúa, es algo que viene de la escuela escocesa, de Hume, de Locke, de Adam Smith, viene con toda una tradición en Argentina extraordinaria, con diversas posturas, desde la de Alberdi o la de Sarmiento, que a su manera eran liberales, o Mitre. Es decir, fíjense que en toda esa época los presidentes llegaban y se iban, a pesar de que aparentemente tenían un enorme poder, se iban, es decir, que mantenían ciertos principios republicanos importantes. La Constitución de Alberdi para los liberales en Argentina es una piedra fundamental. Eso para nosotros creo que es un resumen de más o menos lo que es el liberalismo. Por supuesto, con infinita cantidad de variantes y en evolución, y de una manera no dogmática, sino intercambiando ideas constantemente. ¿Evoluciona el liberalismo? Yo creo que sí. Creo que el liberalismo para mí evoluciona constantemente. Yo creo que es una discusión abierta, es una forma de pensar, una forma de hablar unos con otros, respetándonos. Tal vez la mejor definición que he escuchado es respetar a ultranza los proyectos de los demás. Y por lo tanto no nos podemos meter en esos proyectos. Podemos dialogar, conversar, pero no podemos meternos. Y por lo tanto también nos respetan a nosotros. Es decir, que son los principios fundamentales respetar los derechos de los civiles de los ciudadanos, de todos nosotros. Los derechos civiles, empezando por la vida, la libertad y la propiedad, que son para mí los tres principios fundamentales, y a partir de ahí se derivan una cantidad de otros derechos.